del día o que lo hayan disfrutado allá donde estén. Desde aquí, desde Australia, son las 5 de la mañana del domingo. Somos los primeros que vamos a ver al Señor venir en las nubes del cielo, unas horas antes que ustedes. ¿Ok? Para aquellos que estén interesados en el tiempo, mañana para ustedes domingo, tiene un lindo amanecer y parece que no está lloviendo. Así que si quieren el número de la lotería, esos son los beneficios de estar viviendo por delante del tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar los símbolos para poder entrar en tus realidades. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar presentes en este estudio. Un nuevo estudio que seguimos animando a todos a investigar por vuestra cuenta. A no tomar palabra de hombre o palabra de mujer, sino seguir por vuestra cuenta. Yo lo que voy a presentar en el día de hoy son herramientas, ¿ok? Son herramientas para que se puedan usar o ustedes les hagan el uso que deseen hacer de ellas, ¿ok? A lo largo de la historia, tanto cristiana como judaica, como islámica, como budista o cualquier otra religión, creo que la historia nos enseña que seguir a hombre, mal acabamos. Acabamos con malos finales. ¿Ok? Acabamos con malos finales. Por lo tanto, el Señor te ha dado a ti, tú eres su hijo, su hija particular, con tu propia idiosincrasia, con tus propios caracteres, con tus propios dones y con tus propias carencias, pero con el mismo Dios que quiere dedicar contigo su tiempo y quiere enseñarte a ti. De hecho, el Nuevo Testamento nos habla de ese nuevo pacto donde es Dios que te enseña. No es nunca más el hombre irá a su vecino a enseñarle, es Dios que te enseña. Entonces esa relación, buscar esa relación con el papito que quiere enseñarte a ti como hijo o hija, ¿ok? No sigas a hombre, no sigas a mujer, ¿ok? Ni hombre ni a mujer. En el día de hoy vamos a presentar un estudio que se titula La Biblia en símbolos. Vamos a compartir pantalla y ya les advierto que no vamos a poder cubrir ni un décimo de los símbolos, pero les voy a dar los instrumentos de ello y luego vamos a ir avanzando y vamos también a dar instrumentos hacia el final de cómo no solo son palabras símbolos, sino historias símbolos. ¿Ok? Así que dejarme compartir pantalla. La Biblia en símbolos. Ahí tenemos la imagen de los jeroglíficos egipcios. Y no sé si sabéis, pero el alfabeto como lo conocemos nosotros, el alfabeto que viene del latín, que a su vez viene del griego, que el griego es una adaptación del alfabeto semita, viene originalmente de símbolos. De hecho, la palabra Aleph en hebreo viene de un símbolo de la cabeza de un toro. Eso evolucionó a la letra Aleph, que cuando se gira, en griego se convirtió en alfa. ¿Ok? Pero el Aleph era la cabeza de un toro, en símbolo. Lo que pasa que como decían toro, de la manera en que decían toro, empezaba con la palabra, con el sonido af. Entonces se usaba como para representar toro y luego para todas las palabras que empezaran con af. Y así fue evolucionando hasta luego dar con el hebreo que conocemos a día de hoy, que no vino a surgir o que no vino a evolucionar hasta pasado el año 1000 antes de Cristo. Mucho tiempo pasado
el 1000 antes de Cristo. Hasta entonces, el idioma semita de Sem, uno de los hijos de Noé, por eso se llama semita, toda esa área era idioma semita. El arameo son semitas, el filisteo, el cananeo, todo viene del idioma semita o de la línea de Sem, semitas. Entonces, hasta entonces eran símbolos. Tener en cuenta que la cultura más evolucionada en el tiempo en el cual los hebreos están en Egipto es la cultura o el imperio egipcio. Y el imperio egipcio en esa época, en el año 2000 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, entre el 1500 y el 1200 es cuando se cree que se posiciona, digamos, la historia del Éxodo. La cultura más avanzada escribía así. Cada palabra, no es que tú no puedes leer ahí y decir, bueno, está hablando de una águila y de una luna, una semiluna, etcétera. No, no, no. También llevaba los sonidos. Los sonidos a la hora de decir, por ejemplo, a águila, tenía un sonido. Entonces, si cogías los primeros sonidos, hablabas también, o decías otra cosa. No estabas diciendo águila, rastrillo, mano, mano, pez y sol. No, no decías eso. Decías el primer sonido y también así escribías. Eso era lo más avanzado que existía. Con eso, tened en cuenta que el idioma semita usa lo mismo hasta aproximadamente el año 1000, el año 900, el año 800 antes de Cristo. Entre 500 y 700 años después de Moisés. Eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo escribió las partes que escribió Moisés en la Biblia judía? ¿Qué lenguaje él usó? Porque no podemos decir que fue el hebreo que conocemos hoy en día, sino el hebreo antiguo que era a base de símbolos. Moisés no escribió un Aleph. Moisés escribió una cabeza de toro. También luego nos tenemos que preguntar de qué manera fueron escritos los 10 mandamientos, en qué idioma. Porque si decimos en hebreo, el hebreo no apareció, como lo conocemos ahora, hasta el año 800 o el año 900 antes de Cristo, que vienen a ser entre 500 y 700 años después de Moisés. ¿Ok? Las imágenes representaban algo, no solo lo que estaba escrito, sino algo más. ¿Ok? Y la Biblia está llena de imágenes. La Biblia es como un libro que está codificado y ha de ser decodificado. Tiene imágenes prácticamente para todo. Para todo. Mano significa una cosa, ojo significa otra cosa. ¿Ok? A los ojos de Israel se le llamaba a los profetas. Las manos era el trabajo. O sea, el símbolo de una mano era el trabajo. Si la mano tenía una vara, era palabra para pastor, era palabra también para cuidar, porque el pastor cuidaba. Básicamente para todo. Cuando la tierra de Canaán fluía leche y miel, la leche es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más dulce que la miel. No es que no es que habría una fuente donde había miel saliendo y leche saliendo, sino que la leche es la palabra de Dios y la miel es la palabra de Dios. Está compactado de símbolos, compactado de símbolos. Ahora, antes de empezar más concretamente el estudio, os voy a decir uno de los grandes problemas que yo encuentro a la hora de explicar la Biblia y los conceptos bíblicos según qué personas. Cuando tú estás enseñando matemáticas a un niño,
en su proceso de entendimiento. El concepto abstracto, ese niño no lo tiene. De hecho, si habéis tenido hijos o sobrinos o nietos, hay un momento en su desarrollo en el cual le dices, vamos a escondernos. Y el niño se queda quieto y se tapa los ojos. Y tú empiezas a decir, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Y el niño se está riendo porque tiene los ojos tapados y se cree que no lo estás viendo. Tú le estás viendo, pero él se cree que no lo estás viendo. Y se sorprende cuando lo encuentras, como diciendo, ¿cómo me ha podido encontrar si no me he podido ver? Porque ese es su entendimiento y su concepto. Cuando le empiezas a enseñar matemáticas, el aspecto abstracto no lo entienden hasta cierta edad. Entonces, tú no puedes decir 1 más 1 a un niño. No lo entiende. Pero puedes decir una zanahoria más una zanahoria. Tienes que coger un símbolo que él entienda para poder explicar el 1 más 1. Porque las matemáticas están en el área abstracta. Y para poder entenderlas en su nivel de desarrollo, tienes que poner una zanahoria más una zanahoria y te dice 2 zanahorias. Le quitas las zanahorias y le dice, ok, ahora 2 más 2. ¿Oh? Y no sabe lo que es 2 más 2, pero le dices, ok, si fueran 2 zanahorias y 2 zanahorias, entonces es 4 zanahorias. Y llega un momento que en el sistema de evolutivo, en su nivel cognitivo, se empieza a desarrollar y empieza a entender el concepto abstracto. Entonces le puedes quitar las zanahorias y simplemente puede hacer 1 más 4, 5, 5 menos 3, 2. Lo puede hacer en la dimensión abstracta. Okay. Lo mismo ocurre con la Biblia y es uno de los grandes problemas que ocurre con la Biblia realmente. Porque ahora no tenemos niños, tenemos adultos que todavía no entienden el nivel abstracto. No entienden lo que el símbolo a lo que el símbolo está apuntando y se quedan con el símbolo. Se quedan con la literalidad del símbolo. Cuando el símbolo es simplemente un instrumento usado en las escrituras para llevarnos a un concepto no abstracto en el sentido de que no exista, sino abstracto en el sentido de que es otra dimensión más alta. Es otra dimensión más alta. Una plataforma más alta. Pero si le quitas los símbolos y les das la realidad de lo que esos símbolos representan, les entra una disonancia cognitiva impresionante y no entienden, se bloquean. Hay un bloqueo tremendo. Hay un bloqueo tremendo. Entonces, leen en el libro de Apocalipsis, que es un libro completamente escrito dentro de una visión, y leen 1000 años y tiene que ser 1000 años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice 1000 años. A pesar de que sea un símbolo, no ven el símbolo, ven los 1000 años. No ven, no ven detrás. Necesitan la zanahoria agarrada al número 1 para poder hacer la matemática. Y le quitas el símbolo y le muestras la realidad, que para el Señor 1000 años es como un día, y lo que está describiendo precisamente esa visión, en el capítulo 1 nos dice, es el día del Señor, el día de su venida. Y para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el libro de Salmos dice, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Esa conexión no la ven. Entonces todo tiene que ser una literalidad. De hecho, además, defienden esa postura con la literalidad de las escrituras. Así hay que leerla porque está escrito así. Entonces, es lo que yo considero, sin tratar de ofender, es simplemente donde están ellos en su desarrollo de comprensión bíblica y del mensaje en el cual
el Señor quiere mover a la gente. ¿Ok? Recordar que el Señor usa parábolas que son precisamente símbolos. Las parábolas son símbolos para poder ilustrar realidades divinas. Tiene que poner una zanahoria a la realidad divina para que nosotros de una otra manera podamos tratar de agarrarlo. Pero no nos podemos quedar con el símbolo, o eventualmente tenemos que movernos del símbolo y subir a la plataforma de entendimiento que el Señor quiere que entendamos. ¿Ok? Vamos a empezar simplemente con unos símbolos muy básicos, muchos de ellos conocidos por ustedes. Me van a permitir que de vez en cuando, según avancemos, vaya a usar no lo que esté escrito en pantalla, sino añadir cosas, por ejemplo, que vea relevante en el estudio, sacándolo directamente del libro en lugar de la pantalla. ¿Ok? Cordero. El cordero, la gente va a decir, bueno, el cordero es Cristo. En la Biblia hay símbolos que pueden llegar a representar más de una cosa y más de dos cosas incluso. ¿Ok? Pero evidentemente, el cordero, en Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Esto es lo que yo llamo definición bíblica, donde tienes un símbolo, el cordero, y una definición. Y en este caso es, además, muy directo, porque Juan el Bautista está apuntando a Jesús y dice, ok, cordero, Jesús. ¿Ok? Está uniendo el símbolo con la realidad. ¿Ok? Pero como os digo, el cordero puede representar a más de una realidad. Porque Jesús mismo a Pedro le dice al final del libro de Juan, entonces cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. O sea, ¿quiénes son también los corderos? Los hijos de Dios también son corderos. O sea, no solo Jesús es el cordero, sino los corderos también representan a sus hijos. Por ejemplo, con la oveja, tenemos en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Si os acordáis, el profeta Natán le va a tirar de las orejas al rey David, porque el rey David ha cogido la mujer de Usías, Betsabé. Y el profeta Natán le dice a David, había un hombre que tenía solo una ovejita, y sin embargo había otro que tenía muchas, y le roba la única ovejita que tenía el otro hombre. Y le está contando la historia suya, pero se lo está contando en símbolos. ¿Ok? Aquí la oveja somos nosotros que nos descarriamos, nos apartamos del Señor. Pero en el mismo capítulo, simplemente el versículo siguiente dice, hablando de Jesús, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como cordero, que es llevado al matadero, y como oveja, que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. O sea, Jesús también representa a la oveja. De hecho, en el sistema el santuario en sí está lleno de símbolos. Todo el servicio del santuario son símbolos por todos los lados. Y uno de los símbolos es el sacrificio o los animales del sacrificio. Porque tú puedes traer corderitos pequeños, tú puedes traer masculino o femenino, hembra o varón, puedes traer ovejas o carneros, hembra o varón, puedes traer cabritos y cabras, hembra o varón,
mayores o jóvenes. De hecho, los reyes traían toros o bueyes. Los sacerdotes traían toros o bueyes. El pobre traía palomas. De hecho, si vemos aquí la paloma, en Levíticos nos dice, pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá el Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado. 2 tórtolas o 2 piñones. Uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. De hecho, cuando Jesús nace, sus padres, siendo pobres, traen 2 palomas como ofrenda de nacimiento de Jesús, que nos indica que eran gente humilde, gente pobre. Ahora fijaros, en el Salmo 22 habla de que los toros de Basán estaban ahí. Se está refiriendo simbólicamente a la crucificación de Jesús y habla de los toros de Basán. Pero en la crucificación de Jesús no había toros de Basán, pero los toros de Basán eran los que usaban los sacerdotes para sus propios sacrificios. Los sacerdotes sí estaban en la cruz. Y dice, los perros me rodeaban. Pero si no había perros. Sí, pero los perros es para los gentiles o para los paganos. Los romanos estaban ahí. Entonces tienes los perros, los romanos, tienes los toros de Basán, los sacerdotes. Fijaros que a través del santuario pasaban los toros de Basán, los sacerdotes, los bueyes, los que llevan la carga de Israel, los reyes, la gente rica, las palomas, los pobres, los corderitos pequeños, varón o hembra, los niños, las cabras y los cabritos, aquellos que no quieren saber nada de Dios. ¿Os acordáis que en Mateo 25 los cabritos están a un lado y las ovejas están al otro? Pero también había sacrificio para los cabritos. Luego tienes las ovejas, las mujeres, tienes luego los machos, los hombres. ¿Sabes qué? Que el sacrificio era para todo el mundo. Porque cada animal representa un tipo de persona y el sacrificio era para todo el mundo. Ahí vemos cuando, pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo de Jesús, de forma de paloma. ¿Hablamos de la pobreza del Espíritu Santo o hablamos de la humildad y la bienaventuranza de esa pobreza de humildad, de no autoexaltación? Ok, esta es una muy clara, la serpiente. Y aquí voy a aprovechar, también vamos a aprovechar para hacer un comentario más detallado. La serpiente es súper clara. La serpiente nos dice la definición de ese símbolo, nos lo dice en Apocalipsis 12:9, y nos dice además más, no solo la serpiente, nos dice que el dragón, la serpiente antigua, o sea, la serpiente antigua es aquella en Génesis, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, ahora quiero que presten atención. Tenemos la serpiente como símbolo. Esa viene a ser la zanahoria para indicar a un enemigo, a alguien que está en rebeldía. El dragón es lo mismo. El diablo, diabolos. También alguien que está en rebeldía, alguien que está caído. Y Satanás, uno que está en oposición, está en rebeldía, está en encabezamiento, empedernido en llevarte la contraria. Esa es la serpiente. Ahora vamos a Génesis y no queremos quitar la zanahoria, entonces empezamos a decir cosas así. Y esto lo habrán escuchado a muchos comentaristas bíblicos. Que Eva se asombra
de que una serpiente esté hablando. Entonces, como se maravilla de que la serpiente esté hablando, eso es lo que le hace convencer a Eva. Pero si el texto nunca dice que Eva se está maravillando de que la serpiente habla. De hecho, da la impresión como que Eva entiende que, fijaros, en Génesis 3, la serpiente está hablando y en ningún momento, Eva dice, ahí va, pero ¿y tú qué haces hablando? En ningún momento. Eso nos lo hemos inventado nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de quitar el símbolo y poner la realidad. Nos hemos quedado con el símbolo y hemos hecho del símbolo el hecho de que, wow, fijaros cómo la serpiente está hablando. Pero el texto, ni Eva se asombra, ni Dios se asombra porque le habla a la serpiente directamente. Oye, tú serpiente, ¿qué has hecho? Le está hablando la serpiente y vas a estar en la tierra, comiendo tierra. Y no vemos que está lleno de símbolos toda la historia y tomamos todos los símbolos como literal. Porque si quitas los símbolos, la gente se pierde. ¿Cómo? Te está contando la historia de Satanás, del diablo, de Satanás. ¿Alguien tiene un problema de que el diablo Satanás hable? No. Pero una serpiente, ¿cómo habla? Que es un símbolo que te está diciendo que aquella serpiente antigua, te está diciendo además cuál de ellas. La serpiente antigua es un símbolo, pero nosotros lo tomamos literal. Y no vemos cómo está lleno de símbolos. Y luego lo que hacemos es lo siguiente. A lo largo del cristianismo creamos un debate de si era un fruto de manzana o si era el fruto de una papaya. Y todo el debate es acerca de, pero que es un símbolo, que el fruto es un símbolo. Este es el fruto del espíritu. Amor, paz, temperancia, etcétera, etcétera. Pero comieron de otro fruto. Cuando tú vas a Gálatas 5, vamos a leerlo simplemente, vamos a estar en esta sección simplemente un poquitito. En Gálatas 5, dejarme llegar allá, no lo tengo en pantalla. En Gálatas 5 habla precisamente de los frutos del espíritu a oposición de lo que ocurre en la carne. En Gálatas 5 dice el versículo 22, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque la ley está en contra tuya para juzgarte. Contra ello no hay nada que te juzga. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay cosas, contra tales cosas no hay ley. Y nosotros estamos discutiendo a ver si era una manzana o era una papaya, que es un símbolo. Porque ¿qué es opuesto al amor? El amor propio, para mí. Que eso es precisamente lo que el ser humano está haciendo. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero saber todo lo que Dios sabe. Fijaros lo que ese es más el fruto del espíritu. Significa como contraposición a lo que te he dicho antes, este es el fruto del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho antes? El versículo 19 dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Oye, ¿estaban enemistados Eva y Adán o no? Se enemistaron entre ellos, uno le echaba la culpa al uno, el otro le echaba la culpa al otro.
Idolatría, porque se querían ser ellos como Dios. Pleitos, celos, tenían celos de Dios. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios y fueron echados del paraíso. Y nosotros preguntándonos si era una manzana o una papaya. Estas son acciones que van en contrarresta de otro fruto, del fruto de la vida, que es amor, gozo, paciencia. Alguno ya le acaba de explotar la cabeza porque le acabo de quitar la zanahoria y hemos ido a la dimensión a la dimensión cuántica y ya, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, que no era un fruto así. O sea, que Dios ha llevado a una persona a morir en estos momentos en el hospital de cáncer porque un ser humano comió una fruta. O sea, nadie se está preguntando, ¿pero qué clase de Dios es este? ¿Está loco? O sea, ¿qué crimen? ¿Cuál fue el crimen? Y de hecho los ateos hacen chistes de esto. Pero ¿qué tipo de Dios tienes que una persona come una fruta y ahora tenemos toda la catástrofe que tenemos allí? ¿Os dais cuenta? Porque son símbolos. Porque son símbolos de ello. De hecho, además os digo una cosa. El pecado en ti es el que te lleva a ti a hacer las obras de la carne o da como fruto las obras de la carne. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es el pecado en Adán y Eva? La distorsión de Dios. Eso es lo que Satanás hace cuando cuestiona a Dios, cuando presenta una imagen de Dios diferente a la que ellos, a lo que ellos entendían que era Dios por lo que Dios les había dicho. Cuando Satanás cuestiona quién es Dios, está poniendo una mancha en Dios. Está diciendo que Dios no quiere todo lo mejor para ti. Que Dios lo que te ha dicho es mentira. Que hay algo de mentira en lo que te ha dicho. Que Dios es egocéntrico. Que Dios no quiere revelarte todo. Te quiere mantener ahí bajito y no quiere revelarte todo. Que no es un padre que te esté dando todo y todos los secretos. Básicamente, Satanás les vende una idea a Adán y Eva de la misma manera que tú vas al Polo Norte a venderle hielo a los esquimales. Porque resulta que les vende que si haces esto serás como Dios, cuando Dios ya les había hecho a su imagen. Les vende hielo a los esquimales. Le está diciendo a alguien, serás como Dios, a alguien que Dios ya le ha hecho como él, a su imagen. En el momento en el cual la imagen de Dios es distorsionada y aceptada esa distorsión de Dios, que hay algo oscuro en Dios, hay un acto extraño en Dios, que no puedo confiar de Dios en todo momento, que tengo que temer de Él, que tengo que desconfiar de Él, eso me justifica a mí mis acciones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la mujer que tú me diste, la culpa es tuya. Al fin y al cabo es la serpiente que tú hiciste, la culpa es tuya, Dios. ¿Por qué? Porque ya no es el fruto, una manzana, una papaya, es el pecado en mí. ¿Cuál es el pecado en mí? La distorsión del carácter de Dios, que me lleva a justificar mis acciones, porque tengo una imagen de Dios incorrecta. Jesús viene y cuando nos dice arrepiéntete, la palabra metaonía significa
cambia lo que piensas de Dios, que Dios sí te ama, que Dios sí es bueno, que Dios no tiene mancha, que Dios no tiene actos extraños, que Dios no cambia y Él siempre es bueno. Nos quedamos con los símbolos y empezamos a analizar de qué manera Satanás entra en una serpiente y hace de ventrílocuo para hablar. Cuando la misma Biblia nos está diciendo, en el libro Apocalipsis, nos está dando la clave y nos está diciendo, esa serpiente antigua en realidad es Satanás. Son símbolos. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. La mujer no se sorprende de qué está hablando. Sin embargo, hay libros escritos acerca de lo que le llevó, lo que le convenció a la mujer fue que la serpiente hablaba. Pues el texto no dice nada de eso. Absolutamente nada de eso. Nos hemos salido del texto y hemos estado contando historias que no son relevantes simplemente porque no hemos entendido que son símbolos, que nos están tratando de contar algo más. Es una historia muchísimo más amplia de los símbolos. Tienes que quitar los símbolos y decodificar la historia. Ok, la cola. Les pongo otro ejemplo aquí. En Apocalipsis 12:4 dice acerca de ese dragón, que ya sabemos que es Satanás, ¿ok? Y sabemos que estaba en el Edén. Voy a soltar una pequeñita bomba aquí. Vamos a Ezequiel 28. Vamos a Ezequiel 28. A mí, una de las personas en mi vida que más me ha desafiado a entender las cosas es mi hijo mayor, mi hijo Nicolás. Es una de las personas que más me ha desafiado. Desde pequeño, las preguntas que hacía siempre siempre cuestionaba, pero no era cuestionar por rebeldía, era cuestionar por, papá, no entiendo esto, ¿por qué es así? Y recuerdo que cuando tenía 15 años, había un pastor que llegó a nuestro grupo de iglesia y quería pues, bautizar a todos los jóvenes. Entonces yo con mi hijo y le iba a hacer un estudios bíblicos a mi hijo para ello. Mi hijo, que creció en mi casa y que tiene un entendimiento bastante, bajo mi entender, bastante más profundo que incluso con 15 años en aquel entonces, que muchos adultos cristianos a día de hoy, dijo que sí por cumplir. Y sale el pastor de la sala y le dice, y me dice, oye, tu hijo me ha hecho unas preguntas aquí que le tengo que contestar de vuelta porque tú y yo sabemos, dice, tú y yo sabemos que hubo una rebelión en el cielo, que Satanás y sus ángeles se rebelaron en el cielo y que luego fueron ya revelados, ya una vez que se habían revelado, fueron tirados a la tierra, no sin antes ir a diferentes mundos, testeando a diferentes mundos para ver cuál de esos mundos cayera. Y al final cayó la tierra. Tú y yo sabemos eso. Yo me reía y me callaba. Porque aquí no está escrito nada de eso. Nada de esa historia está escrita acá. Me dice, y cuando le fui a hablar de Lucifer, le fui a llevar a Ezequiel 28. Si tú vas a Ezequiel 28, fijaros que habla del querubín Lucifer. Y dice en el versículo 12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea, está hablando de Lucifer y dice, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Fijaros el versículo 13, que es lo que le hace la pregunta y ese pastor recibió el tratamiento de mi hijo que yo he recibido toda mi vida, porque mi hijo me cuestiona todo.
y me hace pensar. Y en el versículo 13 dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Dónde? En el Edén. De cornería, topacio, jaspe, crisolito, berilo y omice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Dónde? En el Edén. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Dónde? En el Edén. Y mi hijo va y le dice, oye, ¿dónde dice que estuvo por ahí chequeando otros montes, chequeando otros mundos, qué tal, no sé cuánto y tal? Si aquí dice que estaba en el Edén perfecto. De caer, cayó en el Edén. Y el pastor dice, no, 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 no. Vamos a Apocalipsis 12. Entonces, yo ahí sabía que cuando el pastor me estaba contando, dice, le estás haciendo el juego a Nicolás y te va a dar con el palo en la cabeza. Porque conoce las escrituras, mi hijo. Vamos a Apocalipsis 12. Y va y dice el pastor, en Apocalipsis 12. Versículo 7, aquí está clarísimo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Viste, Nicolás? Ahí está. Yo creo que en ese momento yo no estaba presente, pero yo creo que en ese momento mi hijo se estaba afilando las uñas. Y dice, pero pastor, fíjese que pone el versículo, empieza con después de. ¿Después de qué? Cuando tú miras anteriormente, es después de que Jesús, ese niño, nace y es ascendido al cielo. No está hablando antes de la creación. Es que ese dragón estaba esperando a que naciera, lo persiguió y luego ese niño, que es Jesús, fue ascendido al cielo. Es entonces cuando es tirado a la tierra. De hecho, pastor le dice, mire lo siguiente. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, después de la cruz. Entonces oí una gran voz en el cielo. Entonces es cuando oí una voz en el cielo. Ahora ha venido la salvación. Claro, porque es después de la cruz. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y mi hijo le decía, esto es después de la cruz, pastor. El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y salió el pastor de la habitación y me decía, eso lo tengo que estudiar. Tú y yo sabemos lo que es, solo que tengo que ahora que es esto estudiarlo. Y yo, sí, estúdialo, estúdialo. Estúdialo porque hemos interpretado cosas que no están en la Biblia. Y ha habido una programación aquí dentro impresionante. O como decía Jesulín de Ubrique, os lo digo en dos palabras. Impresionante. Una programación tremenda. El contexto en el cual Satanás es sacado del cielo. Si ves en el libro de Job, todavía tiene acceso al cielo, en el libro de Job, como representante del ser humano, como en una de esas sillones de las Naciones Unidas, donde de la tierra viene Satanás. Pero a partir de Cristo,
ya no tiene representación, es Cristo. Ahora es la salvación, es Cristo el que tiene representación allá. Ahí es cuando se ha sido sacado. De hecho, si vais a Juan 12, no me quiero entretener mucho en esto porque tenemos todo otro estudio, pero en Juan 12, Jesús, a días y horas antes de su muerte, dice en el versículo 31, Juan 12, 31, dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Apocalipsis 12 no está hablando de un lugar antes de la creación, donde hubo una guerra en el cielo antes de la creación. Para nada. Se nos han contado historias que no están en la Biblia. Puf. Avanzamos. La cola. Ok, estamos hablando de símbolos. La cola. Con su cola dice que arrastra un tercio de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Okay. El cielo es un símbolo tremendo, buscarlo. La tierra es un símbolo tremendo. A ver si tengo tiempo para hablar de ello. Y habla del dragón. Todo está lleno de símbolos. ¿Okay? La cola. Bueno, la cola, fijaros. En Isaías 9:15 nos dice: el anciano y venerable es la cabeza. El profeta que enseña la mentira es la cola. Si nos está dando la definición, la cola es simbólico. ¿Qué es la cola? Es alguien que viene en nombre de Dios diciéndote una mentira. Eso es la cola. Cuando en el Antiguo Testamento dice que hará de Israel la cabeza y no la cola, le era venerable, con sabiduría, no un falso profeta. Cuando le dice que serás cola y no cabeza, irás diciendo que vienes en el nombre del Señor y acabarás matando al Señor. Porque estarás hablando y enseñando mentira. Definición bíblica. Estrellas. Los entendidos brillarán con el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. En Apocalipsis nos dice, en cuanto el misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candelabros son las 7 iglesias. Está lleno de símbolos. Son símbolos por todos los lados. O sea, por un lado te está diciendo que son los ángeles, pero al mismo tiempo te está diciendo que los entendidos, aquellos que tienen entendimiento, aquellos que escucharon, los que tienen oídos que escuchen, etcétera, serán como el resplandor del firmamento, como las estrellas. Jesús nos dice: seréis como los ángeles. O sea, ¿qué es? ¿Ángel o gente? Gente, como la arena del mar. La arena del mar, gente. Vasija rota. ¿Qué es una vasija rota? Como un muerto soy olvidado, sin ser recordado. Soy semejante a una vasija rota. O sea, cuando tú lees que hay una vasija rota por aquí y por allá, en historias de la Biblia, tú quitas la palabra vasija rota y pones el significado. Es una persona que está rota, que está quebrantada, que no puede almacenar agua ni aceite. El aceite, representación del espíritu. El agua, la palabra de Dios. El agua viva, el agua que da vida. Ni tienes tú ni puedes dar porque estás roto. ¿Os dais cuenta? Tenemos que quitar las zanahorias y entender el mensaje que Dios quiere comunicarnos. El mar es el lugar de los muertos. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando Jonás es tirado al mar, es tirado a la muerte, a las profundidades del mar, es tirado a la muerte. De hecho, él dice, fui tirado a la tumba. Leerlo en Jonás capítulo 2. Estuve bajo las rejas de la tumba y del sepulcro. El mar significa lugar de los muertos.
En Salmo 68 hay un montón de referencias. Dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar. O sea que hay gente en las profundidades del mar y el Señor los va a hacer volver de las profundidades del mar. Claro, los va a resucitar, porque es el mar. No es que haya que ir al mar a ver literalmente dónde están los cadáveres en el mar. Está hablando del sepulcro, está hablando de la muerte. Es un símbolo. Y a esto, os voy a comentar una cosita. Si venís a Apocalipsis 13, otra de las cosas que se han dicho que no son bíblicas. En Apocalipsis 13, fijaros la primera bestia. Me paré sobre la arena del mar. No sobre la arena de la playa. Sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y los cuernos, 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok. A mí cuando se me explicó primeramente este versículo, que yo no entendía todavía mucho de los símbolos, se me explicó de la siguiente manera. Lo lees, acabas de leer que está en la arena del mar, y aquí Samuel nos dice que los haré volver de las profundidades del mar, donde está toda esa arena, y a Abraham le dice que tus descendientes serán como la arena del mar. ¿Ok? No de la playa, del mar, de las profundidades. Hay más arena en el mar que en la playa. Acabas de leer mar, pero ahora la persona que te está enseñando te dice, si vas a Apocalipsis 17, te das cuenta que las aguas representan gentes, multitudes y naciones. Entonces, esta bestia sale de lugares poblados. Los lugares poblados de Europa. Y esta bestia es la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, porque está en la zona poblada, porque las aguas representan naciones, gentes y pueblos. Sí, las aguas sí, pero el mar no. Es que no pone aguas, es que pone mar. Y al salir del mar, es una bestia que también Apocalipsis 17 te dice que saldrá del abismo y será nuevamente, saldrá del abismo, saldrá de los muertos. Y cuando sale de los muertos, tiene una herida que era mortal, pero ya está sanada. ¿Por qué? Porque acaba de salir de los muertos. No de Europa, zona poblada, de los muertos, resurrección de los muertos, en una forma de bestia. Pero el que me lo explica me dice lo siguiente, como las aguas, no el mar, no me dice el mar, me dice las aguas. Me acaba de cambiar el texto. Como las aguas representan gente, la tierra representa no gente. O sea, ya no ha ido a la Biblia a ver lo que significa la tierra. Ahora está identificando la tierra como el contrapuesto de aguas. Si las aguas son mucha gente, no me dice el mar, me dice las aguas, lo opuesto ha de ser la tierra, entonces significa desierto. Entonces, habla de la segunda bestia, y cuando tú te das cuenta de la segunda bestia, en el versículo 11 dice lo siguiente. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. Ajá. Si Europa era el lugar poblado, la segunda bestia es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque viene del lugar despoblado. Uy, 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 uy. Esa es una mentalidad tan anglosajona y tan blanca que se lo digan a las tribus de indios americanos que están ninguneados con lo que acabamos de decir. Porque cuando los españoles fueron allá, tuvieron que pelear con los aztecas, con los navajos, con los cherokees, etc. Y cuando los ingleses llegaron, también tuvieron que ir matando y eliminando y empujando en reservas a las naciones indias. De hecho, hay mapas de las naciones indias. Había un montón de naciones indias.
Está claro que no estaba tan poblado como Europa, pero estaba poblado. Estados Unidos y México y California y Nevada y Texas estaba poblado. Se llaman las Naciones Indias. Es un ninguneo tremendo a una raza inferior, porque nosotros somos los blancos. Un ninguneo. Pero no solo eso, sino que ahora la tierra resulta que significa lugar desierto. Y claro, si la tierra significa lugar desierto y no te la han encontrado en la Biblia, te lo están diciendo como respuesta a que las aguas son lugares poblados, Europa, entonces la tierra es Estados Unidos porque aparece en una tierra que no está habitada. Aparte de ningunear a los indígenas, fijaros, si la tierra es lugar donde no vive nadie, fijaros, en el mismo capítulo, en el mismísimo capítulo, me acaban de decir que la tierra es el lugar donde no vive nadie, que ese es el símbolo. Entonces, fijaros, si yo empiezo con el capítulo, y seguro que me va a faltar alguna, si yo voy al versículo, a ver, el versículo 8, hablando de la primera bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de donde no vive nadie. Porque dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. La adoraron todos los moradores donde no vive nadie. Si sigues avanzando, ya que la tierra significa donde no vive nadie, sigues avanzando y el versículo 12 dice, y ejerce esta segunda bestia toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella y hace que donde no vive nadie y los moradores de donde no vive nadie adoren a la primera bestia. Pero ¿cuántos adoran si no vive nadie ahí? Pero sigues avanzando y dice el versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo donde no vive nadie delante de los hombres y engaña a los moradores de donde no vive nadie con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando de los moradores de donde no vive nadie que le hagan imagen a la bestia con toda la herida de espada y vivió. Y sigues avanzando en el siguiente capítulo y es tremendo porque los tres ángeles proclaman en el capítulo 14, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a donde no vive nadie. O sea, que solo es a donde no vive nadie en un versículo. Está forzado, amigos. Está forzadísima esa interpretación. Forzadísima. Está puesta ahí con triple calzador. No encaja. No encaja. Pero para muchos es quitarle la zanahoria y le quitas la zanahoria y ya no saben hacer la matemática. La palabra tierra te da un símbolo aquí en las mismas escrituras. De hecho, por ejemplo, Jesús mismo dice que aquello que asciende de la tierra es de la tierra y aquello que viene del cielo es celestial. Está hablando de lo terrenal, de los cuidados del terrenal, donde la polilla y el óxido oxida, etcétera. Los cuidados de la tierra. Es una de las cosas. Hay otras definiciones. Pero definitivamente no es donde no vive nadie. Definitivamente. Porque no lo es ni siquiera en el mismo capítulo. Mamma mía. Primera de Corintios 10:1. Vamos ahora a movernos a... Os he dado simplemente un ejemplo de lo que son palabra. ¿Qué significa? Palabra, 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 palabra. Pero aparte de eso, tenemos historias. Historias completas son símbolos. Completas. Historias completas en realidad va mucho más allá. La historia es la zanahoria. Lo que queremos sacar es el número. En otras palabras, la historia en sí es un tipo, un figurativo, que lo más importante no es la historia en sí,
sino lo que la historia quiere decirnos. Fijaros que aquí Pablo nos dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Qué significa el mar? Lugar de los muertos. ¿Qué se quedó detrás? Todos los egipcios. Y no se trata de ir al mar a mirar cuántos carruajes hay abajo, porque Pablo nos dice lo siguiente: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. En Moisés. ¿En qué nombre? En Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cómo que alimento espiritual? ¿Acaso no era maná físico? Bueno, Jesús dice, yo soy el maná. Está usando la historia del maná y dice, yo soy el maná. Entonces, cuando tú estás leyendo maná, ¿qué estás leyendo? Tienes que leer el símbolo, pero ¿qué me está diciendo el símbolo? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, y te lo aclara, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cómo? Si yo creía que estaban viviendo de una roca literal. Y Pablo dice, olvídate de lo que es la historia. La historia es simplemente un medio para que Dios está usando para comunicarte a través de la historia una realidad divina. Una plataforma espiritual. Está usando algo físico, una historia, para decirte algo espiritual, para comentarte algo espiritual. ¿Ok? Es el mensaje espiritual el que te tienes que quedar, pero nosotros nos andamos debatiendo si fue que salió en el 1450 de Egipto y mandamos arqueólogos a ver al fondo a la península de Sinaí para buscar restos de la presencia de 2000 esclavos en la península de Sinaí. Y Pablo dice, os estáis quedando con la historia y no con el mensaje. La historia es simplemente un medio de transporte para mostrar el mensaje que Dios quiere manifestarte a ti. Esa roca de la que bebían era Cristo. Y sin embargo, rechazaban a Cristo, se quejaban a Cristo, murmuraban a Cristo, etcétera, etcétera. En el versículo 6 dice, estas cosas fueron figuras para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. En el 11 dice, estas cosas les sucedieron como figurativos, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Son enseñanzas para nosotros. No es para mandarnos a nosotros en una misión arqueológica a los lugares. ¿Ok? Más claro todavía nos lo deja Pablo con la historia de Agar y Sara. Agar es en la historia, ¿ok? ¿Os acordáis al principio que hablábamos de para que un niño entienda matemáticas le tienes que decir una zanahoria? La historia viene a ser la zanahoria. Pero la historia en sí lo que quiere hacer es que aprendas a sumar 1 más 1. Tienes que ser capaz eventualmente de quitar la zanahoria y quedarte con el concepto del 1 más 1. Y Pablo además lo deja súper claro aquí. Fijaros, Agar era una esclava de Abraham, sierva de Sara. ¿Ok? Abraham era un hombre pudiente que tenía dinero y tenía criados. Y una de ellas era Agar, egipcia. ¿Ok? El hecho de que sea egipcio ya es un símbolo. El hecho de que nos diga de dónde es, tierra de esclavitud. O sea, el mismo mero hecho de que menciona la palabra Egipto asociado con Agar, ya es un símbolo también. Y Sara es la esposa
libre de Abraham. Sin embargo, Abraham tiene relación con una esclava egipcia y tiene un hijo, Ismael, de la esclava egipcia. Esa es la historia. Fijaros. En Gálatas 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Y ahora mirar. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Hasta ahí, bueno, decir, bueno, esa es la historia. Eso es la zanahoria. ¿Pero qué quiere decir? ¿Para qué está esta historia escrita ahí? Esto es dicho por alegoría, dice Pablo. Es figurativo, es simbólico, es un instrumento por el cual Dios quiere pedagógicamente enseñarnos a sumar y llevarnos a la dimensión espiritual. ¿Ok? Esto es por alegoría, figurativo, simbólico. Pues estas mujeres, fijaros, son dos pactos. ¿Cómo que dos pactos? ¿De dónde se ha sacado eso? Dos diferentes pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. ¿Cómo? Si Agar era una sierva de Abraham. Y Pablo nos dice, Agar es el monte Sinaí y lo que viene del monte Sinaí, de lo que procede del monte Sinaí. Que cuando tú te unes al monte Sinaí, estás entrando en esclavitud. Es un pacto que se llama el pacto antiguo o el antiguo pacto que procede del Sinaí y que hace esclavos. ¿Y de dónde ha sacado eso? Pues de la historia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Le está quitando la zanahoria a la suma matemática. Fijaros. Ahora bien, Agar, nos sigue en el versículo 25. No es solo el monte Sinaí en Arabia, sino también corresponde a la Jerusalén actual, a la que sigue con sus ritos, sigue con sus sacrificios, sigue con su templo, sigue con matando animales, sigue con sus rituales, sigue sin comer la carne con la leche, porque en el Sinaí te dice que no puedes cocinar un cabrito en la leche de su madre. Por eso, a día de hoy, la Jerusalén actual de día de hoy, la de hoy, no la de Pablo siquiera, sino incluso la de hoy, en la casa de un judío ortodoxo, no te van a comer helado después de haberte comido carne. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí les dice que no mezcles los lácteos con la carne. No cuezas a un cabrito en la leche de su madre. Y a día de hoy, si te apetece un cafecito con leche después de comer algo con carne, tienes que esperar 6 horas. Porque no lo puedes tomar después. Porque ahí estarías tomando leche, pero acabas de comer carne. ¿De dónde viene todo eso? Del Sinaí. Y Pablo dice, incluso en la Jerusalén actual. O sea, no solo es el monte Sinaí, no es solo el antiguo pacto, es el monte Sinaí y es la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Es un pacto que hace esclavos. Yo creía que era una historia. La historia es el medio a través del cual Dios quiere educarte y crecer en tu entendimiento, retirar las zanahorias y quedarte con lo que Él quiere explicarte a ti en el parámetro del Espíritu. Fijaros que en Apocalipsis 11 dice lo siguiente. Acerca de los dos testigos en Apocalipsis 11 dice, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. Fijaros,
Hay también gente que interpreta el capítulo 11 de Apocalipsis como la Revolución Francesa. Como la Revolución Francesa. Que para mí no encaja. También necesitas un montón de calzadores para poner Apocalipsis 11 como la Revolución Francesa. Calzadores por todos los lados. Y dicen, porque la Revolución Francesa desechó a Dios, ¿quién es Dios a quien yo tenga que adorar? Eso suena como Faraón de Egipto y como Sodoma rechazó a los ángeles de Dios, es también, básicamente simboliza la Revolución Francesa, el paganismo. Pero fijaros la última parte del versículo, donde también el Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. En Jerusalén. De Jerusalén no mencionan. El versículo está implícito. Jerusalén está implícito porque en Jerusalén fue donde fue crucificado el Señor, también fue crucificado en Sodoma, también fue crucificado en Egipto, también fue crucificado en Babilonia, pero también lo fue en Jerusalén. ¿Qué Jerusalén? La que nos dice Pablo, la Jerusalén actual, que está unida con el pacto antiguo del Sinaí, que lo único que te hace es hacerte esclavo. Jerusalén. En Gálatas 4:25 dice, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y también corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. ¿Quién te ha engendrado a ti? ¿Te ha engendrado el monte Sinaí o te ha engendrado la Jerusalén de arriba? De acuerdo a la promesa. Si te ha engendrado a ti la Jerusalén de arriba, tú eres libre. Si te ha engendrado a ti el legalismo de el monte Sinaí, con sus 613 leyes, a mí se me enseñó los primeros meses de mi caminar como cristiano, se me dijo que los fariseos seguían 613 leyes. ¿Sabe de dónde las sacan? Del monte Sinaí. No la han sacado de otro libro. 613 leyes del monte Sinaí. Fijaros que en el monte Sinaí sale un grupo de gente de Egipto que habían sido esclavos por más de 400 años y empiezan con un papel en blanco. Y en ese momento está la oportunidad de empezar a escribir todo diferente. Tiene una oportunidad genial porque todo diferente va a empezar. Ahora fijaros, en ese momento está la oportunidad de abolir la esclavitud y qué mejor momento cuando tienes un grupo de ex esclavos, abolir la esclavitud o abolir el marisco. Y Moisés baja del monte Sinaí aboliendo el marisco, no la esclavitud. Porque si tienes un esclavo de tus mismos hermanos, ese esclavo puede estar contigo por 7 años, luego le tienes que dejar libre. Pero si es un esclavo que no es de tus hermanos, ese esclavo puede estar contigo de por vida. O sea, salen de la esclavitud y del monte Sinaí, Moisés puede bajar con la opción de abolir la esclavitud o abolir el marisco y elige abolir el marisco, no la esclavitud. El mandamiento número 10 dice, no codiciarás la casa del vecino. Primero la casa del vecino. No codiciarás la mujer del vecino. Segundo, la mujer. El siervo o el criado del vecino y el animal del vecino. La mujer está por detrás de la casa y por delante de la vaca. La mujer está listada en el 10º mandamiento como propiedad.
por detrás de la casa y por delante de la vaca. Oportunidad genial para que, como nos dice en el mismo libro de Gálatas, en Cristo, el nuevo pacto, la nueva Jerusalén, la Jerusalén libre, la que te da libertad, no hay esclavo ni libre. Ahí va la esclavitud. No hay varón o hembra. Ahí va el machismo. No hay rojo, amarillo. No hay rico ni pobre. Todos somos ecuánimes en Cristo, porque nos ama a todos por igual. Y nuestra valía no es por lo que nosotros tenemos, sino por lo que Él nos ama. Y como nos ama a todos por igual, todos somos valiosos de la misma manera. En 2 de Corintios 3, usa ahora Pablo otra historia para reforzar. Y como ya nos ha explicado de que el monte Sinaí es Agar, vamos a poner Agar entre paréntesis. Y como ya nos ha dicho que el nuevo pacto es la nueva Jerusalén, la que nos hace libre, vamos a poner NJ asociado a ello en la historia que nos va a contar. Y nos va a contar la historia precisamente del monte Sinaí comparado con con el nuevo pacto. Fijaros, el cual, este es Cristo, también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, la nueva Jerusalén. No de la letra, Agar, sino del espíritu, la nueva Jerusalén. Porque la letra mata, Agar, pero el espíritu da vida. Hay gente que dice que el antiguo pacto el nuevo pacto es como el antiguo pacto. El antiguo pacto dice ojo por ojo, diente por diente. El nuevo pacto dice ama a tus enemigos. No puedes odiar a tus enemigos y amar a tus enemigos y decir que es lo mismo. No es lo mismo. No puedes decir que un pacto te hace esclavo, el otro pacto te hace libre y decir que es lo mismo. No es lo mismo. Si el ministerio de muerte, grabado con letras, ¿dónde? En piedras, Agar, fue con gloria. O sea, si hubo gloria en ello, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Viste? Está usando una historia para ilustrar algo. Por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, una gloria que había de desvanecerse, se tenía que quitar del medio. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Fijaros lo que le acaba de llamar al antiguo pacto. Ministerio de muerte. Tú no puedes decir que el ministerio de muerte y el ministerio de vida son la misma cosa. No puedes decir que el nuevo pacto y el antiguo pacto son la misma cosa. No son la misma cosa, porque uno es el ministerio de muerte y el otro es el ministerio de vida. Uno es el ministerio de esclavitud, el otro es el ministerio de libertad. El uno está escrito en piedras para muerte y el otro es el ministerio del espíritu para vida. No es lo mismo. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación, Agar, tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Uno es el de condenación para muerte, el otro es ministerio de justicia. Significa que el de muerte no te da justicia. Tú no vas a ser justo siguiendo al monte Sinaí. Porque no son 10, amigos, las regulaciones que tienes que seguir, son 613. Son 613 las que tienes que seguir. Pues en verdad, lo que en su día tenía gloria, Agar, en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que la sobrepasa, que es el nuevo pacto. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, aquello que se tiene que desvanecer, aquello que no es eterno, se desvanece. Agar. Porque Jesús ha venido para liberar a aquellos que están
esclavos, cautivos. ¿De qué? ¿De una cárcel o del Sinaí que te hace esclavo? Mucho más es con gloria lo que pertenece, el nuevo pacto. Y no somos como Moisés, Agar, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. O sea, Moisés pone un velo para que los hijos de Israel no se den cuenta de que este pacto que le están haciendo se desvanece. Por el entendimiento de ellos, pero el entendimiento de ellos se endureció. Y ahora fijaros. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, Agar, el mismo velo permanece sin alzarse, pues este velo solo en Cristo es quitado. Y amigos, esto ya no es a día de hoy en el tiempo de Pablo, es a día de hoy, a día de hoy. Es a día de hoy, a día de hoy. La gente está viviendo en el antiguo pacto y el antiguo pacto lleva a esclavitud. Lleva a esclavitud. Trata de convencerlos. Trata de convencerlos. Como es ministerio de condenación el que ellos siguen, te van a condenar a ti. Trata de convencerlos. Como ellos siguen el ministerio de piedra, te van a apedrear a ti. Trata de convencerlos de que el Señor es el Señor de vida y da vida a toda la arena del mar. Trata de convencerlos. Como es el ministerio de muerte, necesitan ver muerte. Necesitan que ellos están en el lado correcto y el resto se muere. ¿Por qué? Porque están en el pacto de muerte, de condenación y velado. Trata de convencerlos. No vas a poder convencerlos. ¿Por qué? Porque están con el velo puesto. Trata de convencer a Saulo que estaba él en lo correcto, que no estaba él en lo correcto. Cuando perseguía a la iglesia, entraba en sus casas y los mataba y los encarcelaba. Trata de convencer a Saulo. No podías. ¿Qué le quita con ese resplandor de gloria en el camino de Damasco? ¿Qué le quita Jesús de los ojos a Pablo? El velo. El velo es lo que le quita. Hasta entonces, trata de convencer a Saulo. No puedes. ¿Por qué? Porque tiene el velo puesto. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Te hace libre. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El monte Sinaí nunca os va a hacer libres porque nunca estaba para haceros libres, sino esclavos. Ahora, quiero comentar una cosita más. Dejarme contar acá. Dejarme contar deciros una cosa más. El nuevo pacto es nuevo para nosotros. No es nuevo para Dios. Es el único pacto de Dios. No es nuevo para Dios. Es el único de Dios. Es el único de Dios. Es nuevo para nosotros. Pero el pacto es el pacto que Dios siempre ha tenido con la humanidad. Yo os quiero. Yo os amo. Yo quiero reconciliarme con vosotros. Yo quiero estar pendiente de vuestros problemas. Quiero sanaros vuestras heridas. Quiero que os reconciliéis los unos a los otros. Quiero que no viváis enojados. Quiero que amáis los unos a los otros. Porque de esa manera cumplís todo lo que yo quiero y espero de vosotros.
porque en Gálatas 4:15 nos dice precisamente eso, que toda la ley se resume en una palabra, que os améis los unos a los otros. El nuevo pacto es el nuevo pacto para nosotros, que teníamos una percepción equivocada de Dios en nuestros corazones, puestos desde el principio en aquella serpiente antigua que transfiguró el pensamiento humano de quién es Dios. El nuevo pacto no es nuevo para Dios. Dios no ha cambiado nunca. Lo único que Jesús ha hecho, ha quitado el velo del antiguo pacto para que pudiéramos ver nosotros el verdadero carácter de Dios, el verdadero pacto de Dios para con nosotros. El antiguo pacto y el nuevo pacto no es una evolución de Dios, sino que es Cristo quitando el velo que el ser humano ha puesto para que no veamos la gloria de Dios. Con eso quería aclarar que no es un nuevo pacto para Dios. Es el nuevo vino para nosotros, porque cuando lo probamos es diferente. Es diferente. Y es un vino que no se puede compaginar con la piel antigua. Y cuando el ser humano, y el cristiano en particular, vive entre los dos pactos o tratando de reconciliar los dos pactos, está tratando de poner vino nuevo en pieles antiguas. Y no funciona. No funciona. Porque por un lado quieres ser libre y en realidad eres esclavo. La Biblia en símbolos. La próxima semana vamos a estudiar Moisés y el dedo de Dios. Os espero con los cinturones de seguridad puestos. Moisés y el dedo de Dios. Este simplemente ha sido un estudio para daros instrumentos, herramientas para que vosotros mismos investiguéis, indaguéis. Este libro nos lo dice continuamente, que las cosas espirituales han de ser discernidas por el Espíritu. Yo todavía alucino cómo podemos leer eso, que las cosas espirituales solo pueden ser entendidas a través del Espíritu, y el Espíritu está en el nuevo pacto, y queremos entenderlo mientras nosotros seguimos en el antiguo pacto, que es el pacto de la carne. Queremos entender las cosas espirituales y aceptando el pacto de la carne. No funciona, amigos. No funciona. Para entender el nivel espiritual de este libro, tenemos que estar en el nuevo pacto, el pacto del Espíritu. Y ahí decimos, ¡anda! ¿Y cómo no me había fijado yo en eso antes? Porque el velo estaba puesto. No seas muy duro contigo mismo. Todos hemos tenido el velo de Sinaí en algún momento u otro. Incluso en el progreso del peregrino, el mismo cristiano, a pesar de estar siguiendo la luz e ir de camino al Calvario, fue a tratar de librarse de sus cargas, tratando de subir al monte Sinaí. Es un monte muy alto y nunca llegas a la cima. Vamos a cerrar con una oración. Muchísimas gracias por su atención y espero que os sirva. Gracias, Señor, por tu bendición para con nosotros y por tu Espíritu que nos educa y nos enseña que hay una plataforma, una dimensión espiritual que es la que quieres tú que en realidad veamos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones desde Entre Ríos, Argentina. Buena semana. Feliz semana. Bendiciones desde Medellín, Colombia. Gracias. Igualmente. Feliz sábado. Dios les bendiga. Amén, amén. Saludos a todos desde Bogotá, Colombia. Un abrazo para todos. Saludos. Saludos desde Bogotá también. Yo me quité el velo y me hice una falda. Se me ve mejor.
Feliz sábado desde Quito, Ecuador. Felicidades a todos. Que esta semana podamos gustar de estar sin ese velo.